Continuamos con la segunda parte de la clase de parasitismo animal. Y nos dedicaremos a los protozoarios como agentes etiológicos de parasitosis transmitidas por alimentos, dedicándonos principalmente a los protozoarios de tipo entérico, pero hay algunos que también producen otras infecciones parasitarias que tienen trascendencia, digamos, por las implicancias nutricionales o por la gravedad de los cuadros y que se transmiten a través del consumo de los alimentos. Comenzamos con Entamoeba histolítica, que es un protozoario de tipo de las amebas, es decir, de aquellos que se mueven a través de la emisión de pseudópodos. El género Entamoeba está integrado por organismos eucariotas unicelulares que presentan movilidad a través de pseudópodos. Durante su ciclo de vida pueden ser identificados dos estadios, los trofozoitos y los quistes. Pueden parasitar distintos vertebrados, algunos invertebrados y posiblemente otros eucariotas unicelulares. El género Entamoeba presenta muchas especies, algunas de las cuales son residentes en el lumen intestinal, ya sea como patógenas o como comensales. Dentro de las patógenas tenemos Entamoeba histolítica. Luego, otras especies se describen como comensales, por ejemplo, Entamoeba dispar, Entamoeba moscovici, Entamoeba poletki, Entamoeba coli, hartmanni, que están presentes en el intestino grueso. Entamoeba histolítica tiene distribución cosmopolita e infecta al hombre, el cual constituye su reservorio. Hay otras dos especies que son indistinguibles morfológicamente, es decir, que no pueden diferenciarse de Entamoeba histolítica cuando uno las mira al microscopio. Estas son Entamoeba dispar y Entamoeba moscovici. Sin embargo, la primera se considera comensal y la segunda, si bien podría ser responsable de enfermedad intestinal humana, se considera que es muy infrecuente su incidencia en la misma. Muchas veces, cuando no se pueden distinguir las especies durante el diagnóstico, se habla del complejo Entamoeba, el cual comprende las tres especies. Pero en realidad cuando, por ejemplo, en una de las amebas se observa eritrofagocitosis, es decir, fagocitosis de glóbulos rojos, esto sirve para diferenciar microscópicamente a Entamoeba histolítica de estas otras dos especies, ya que Entamoeba dispar y Entamoeba moscovici no son capaces de fagocitar los glóbulos rojos, y también la presencia de glóbulos rojos en el interior es un indicador de virulencia. Entamoeba histolítica, como dijimos, presenta dos estadios morfológicos, las formas vegetativas o trofozoitos, las cuales son las que ejercen la acción patógena, y los quistes, los cuales son las formas de resistencia ambiental, es decir, aquellas formas que prorrogan la especie, tanto en tiempo como en espacio, y son además las formas infectantes, es decir, los estadios que adquiere el hombre cuando se infecta. También se describen frecuentemente los prequistes como estadios intermedios entre trofozoitos y quistes. Los criterios morfológicos que se utilizan para la identificación de las especies son el tamaño de los trofozoitos y quistes, la morfología de los núcleos, la cantidad de núcleos que presentan, digamos, estos son también la presencia de otras estructuras como los cuerpos cromidiales que aparecen durante la enquistación. Los trofozoitos son pleomórficos, es decir, cambian su forma, son considerados eucariotas ancestrales, ya que no presentan mitocondrias u otras organelas típicas como
el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, aunque sí presentan ciertas cisternas aplanadas semejantes al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. El citoplasma se encuentra bien diferenciado en un ectoplasma que es más externo, es claro y está bien delimitado, y un endoplasma que es de tipo granuloso y que tiene la apariencia de vidrio molido. Entamoeba histolítica es muy fagocítica, así que en su interior se pueden ver bacterias, se pueden ver restos de eritrocitos, glóbulos blancos, pequeñas vacuolas digestivas o vacuolas de excreción, lisosomas. Y los ribosomas se disponen como en hélices, formando unos corpúsculos que se llaman corpúsculos cromatoides o cuerpos cromidiales. Tienen un núcleo, un solo núcleo en el centro, y este presenta un pequeño cariosoma esférico, es decir, un lugar donde se concentra la cromatina y es visible al microscopio. Estas células se dividen por fisión binaria. En cuanto a los quistes, como dijimos, son el estadio de resistencia. Cuando el trofozoito detecta condiciones drásticas para la supervivencia, pierde su forma irregular, comienza a redondearse, engrosa sus paredes y acumula material de reserva, como por ejemplo vacuolas de glucógeno. También pierde la capacidad de moverse. Las paredes gruesas contienen quitina, lo que les confiere una resistencia a diferentes condiciones ambientales, al jugo gástrico, a los desinfectantes, al cloro presente en el agua, es decir, en la última etapa de la potabilización del agua, en la desinfección. Los quistes pueden encontrarse inmaduros o en un estadio, digamos, de prequiste, o se pueden encontrar como quistes maduros. Los quistes inmaduros presentan 1 o 2 núcleos. Luego los núcleos se dividen y forman 4 núcleos. Así, los quistes maduros son tetranucleados. El quiste es la forma infectiva. Y si bien generalmente se habla de que el quiste tetranucleado es quien transmite la enfermedad, hoy en día se considera que puede transmitirse por cualquier quiste independientemente del número de núcleos que posean. Los quistes se encuentran habitualmente en las heces de portadores asintomáticos o desde ya que en las heces de quienes están padeciendo, cursando la enfermedad. Las infecciones por entamoeba histolítica ocurren en todo el mundo, pero son más frecuentes en regiones tropicales, en climas cálidos y templados. Las comunidades pobres con déficit en infraestructura sanitaria, particularmente el sistema de cloacas, saneamiento ambiental, los sistemas de agua potable, son las poblaciones más frecuentemente afectadas, con lo cual la mayor prevalencia se da en países con un menor desarrollo socioeconómico. Los seres humanos son el principal reservorio y fuente de infección de entamoeba histolítica, pero también se han reportado infecciones naturales en monos macacos, en perros y en gatos. De todos modos, no se sabe si estos animales pueden llegar a constituir una fuente de infección para el hombre. La transmisión de la infección puede ocurrir de forma indirecta mediante el consumo de agua o de bebidas contaminadas o la ingestión de aguas recreacionales, en el caso de nadadores, por ejemplo, y desde ya que mediante alimentos contaminados con los quistes. Los vectores mecánicos, como los insectos que transportan los quistes en sus patas o en su cuerpo, y los manipuladores de alimentos, los cuales pueden ser portadores o estar infectados, pueden contaminar los alimentos y de esta manera infectar a otras personas.
Esta parasitosis también se puede transmitir de forma directa mediante el contacto persona a persona o, por ejemplo, mediante prácticas sexuales en las cuales entamoeba histolítica se transmite por la vía fecal-oral. Recuerden que los quistes son las formas infectantes y las formas infectivas de este parásito, en los cuales, dependiendo de las condiciones del medio, pueden sobrevivir diferentes periodos de tiempo, que pueden ir desde días a varias semanas sobre vegetales regados con agua contaminada o fertilizados con excretas humanas no tratadas. También pueden sobrevivir de 1 o varios meses en aguas, ya sean en aguas subterráneas, en agua de mar, en aguas hervidas, en suelos húmedos. Imagínense que en zonas de países pobres, en donde haya escasez o no disponibilidad directamente de agua potable, la transmisión de entamoeba histolítica por agua es muy frecuente. Los quistes, que como ya dijimos poseen una capa de quitina protectora, son resistentes al cloro en las concentraciones utilizadas en las desinfecciones de las aguas en el proceso de potabilización. Desde ya que la temperatura sí afecta a los quistes, con lo cual temperaturas superiores a los 68 grados permiten su inactivación. Respecto del ácido acético, es necesaria una concentración de al menos 10%, y los desinfectantes a base de yodo, por ejemplo, requieren concentraciones de 2000 partes por millón. En países con mayores estándares sanitarios, los grupos de riesgo son los viajeros que viajan a regiones endémicas, los inmigrantes y las personas con un sistema inmunológico debilitado. Veamos el ciclo biológico de entamoeba histolítica. Esta ameba presenta un ciclo biológico directo relativamente sencillo, en el cual el parásito se desarrolla en dos estadios, los quistes infecciosos y los trofozoitos, que van a ser las células invasoras. Los quistes son la forma infectiva del parásito, se transmiten, como ya dijimos, por el mecanismo fecal-oral, principalmente a través de la ingestión de alimentos y agua contaminados. Una vez que los quistes son ingeridos y llegan al estómago, el pH ácido comienza a afectar la pared quística y al llegar al intestino delgado, donde el pH asciende y la presión de oxígeno disminuye, los organismos enquistados se activan y sus paredes terminan de disolverse por la acción de las enzimas pancreáticas. En estos momentos, los núcleos que están en el interior de los quistes se dividen. Recuerden que había 4 núcleos, así que se dividen formando 8 núcleos y luego se produce la división citoplasmática, con lo cual van a emerger 8 trofozoitos. A estos trofozoitos les llamamos trofozoitos metaquísticos. Estos trofozoitos continúan su recorrido hasta el intestino grueso y allí se adhieren a las capas epiteliales del mucus en el colon, permaneciendo en la luz del ciego y en el intestino grueso. La adherencia se ve facilitada porque el parásito presenta unas adhesinas de tipo lectinas que permiten la adherencia a los residuos de galactosa y de N-galactosamina que están presentes en las membranas de los enterocitos. Luego pueden ocurrir dos cosas. Los trofocitos pueden realizar una colonización o no, invasiva, o sea, pueden realizar una colonización invasiva o permanecer colonizando desde la luz intestinal, es decir, permanecer en el lumen del intestino grueso. Allí se alimentan de los restos de organismos, de bacterias de la microbiota por fagocitosis, de restos de alimentos, de células, de detritos celulares.
pero también puede ocurrir una enfermedad más grave y afortunadamente menos frecuentes, que es la amebiasis invasiva. En este caso, la ameba invade el epitelio colónico, con lo cual se produce la diarrea amebiana, la disentería amebiana. E incluso puede atravesar la pared intestinal en el colon, pasar al torrente sanguíneo y diseminarse por sangre hasta llegar a otras localizaciones, produciendo infecciones extraintestinales. Los lugares donde habitualmente infecta cuando produce estas enfermedades de tipo extraintestinales son el hígado, los pulmones e incluso puede llegar al cerebro. Aquellos trofozoitos que están en el lumen son arrastrados con la materia fecal. Algunos arrancan nuevamente el proceso de formación de quistes, por lo cual son expulsados al medio ambiente, tanto en su forma trofozoítica como en su forma quística. Los trofozoitos no resisten las condiciones drásticas del medio y mueren. Por lo tanto, solo los quistes son los que sobreviven y desde ya son la forma de resistencia, así que van a estar implicados en la transmisión de la enfermedad a otros huéspedes, con lo cual comienza nuevamente el ciclo biológico del parásito. ¿Y qué pasa desde la óptica molecular? Para poder invadir y destruir los tejidos del huésped, los trofozoitos expresan adhesinas que les permiten adherirse al epitelio y secretan proteínas que les permiten degradar la matriz extracelular y producir citólisis de las células epiteliales para penetrar dentro de la mucosa. Además, como ya vimos, fagocitan bacterias y desechos celulares, detritos celulares del hospedero, que les sirven también de alimento. Antes de adherirse a las células, los trofozoitos deben superar la capa de moco que las cubre. El componente principal del mucus es la mucina 2, el MUC2, que se dispone en grandes polímeros, impidiendo el paso de numerosos organismos invasores. Esta capa de mucus es rica en residuos de galactosa. Entonces, para reducir esta capa de moco, Entamoeba histolítica posee proteasas que degradan la mucina y la red de mucus. Esto es importante ya que es necesario el contacto entre la ameba y las células intestinales a través de las lectinas que permiten la adherencia específica, como las lectinas de D-galactosa o de N-acetilgalactosamina, que tienen especificidad para unirse a residuos de galactosa, a las N-acetilgalactosamina presentes en la superficie de las células huésped y las proteínas ricas en serina. Al entrar en contacto con las células blanco, o sea, las células epiteliales, los trofozoitos inician un mecanismo de lisis en el que secretan unas proteínas amebianas como proteasas de cisteína o péptidos formadores de poros, que generalmente se los conoce como amebaporos. Estos péptidos son capaces de insertarse en la membrana de la célula del enterocito, ¿no? De los colonocitos, por su especial afinidad con los fosfolípidos, formando una especie de canales que permiten el pase de iones, de agua, de distintas moléculas pequeñas, lo cual altera el equilibrio osmótico de las células y lleva a su lisis. Las proteasas de cisteína también son factores de virulencia importantes, ya que pueden degradar distintos componentes de la matriz celular, como colágeno, o mejor dicho, de la matriz extracelular, ¿no? Elastina, pueden degradar fibrinógeno también, por lo cual son muy importantes en todo lo que es el proceso invasivo.
Además, estas proteínas, estas proteasas, facilitan la evasión de la respuesta inmune del huésped, ya que son capaces de hidrolizar inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina A secretora, también la inmunoglobulina G, e incluso son capaces de inactivar algunos precursores de citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 18, que es un importante mediador en el proceso de activación de la respuesta inmune mediada por células. Además, además de la hidrólisis de mucina intestinal, de la proteólisis de IgA secretora o de la lisis de las células del colon, los trofosooitos también presentan otros mecanismos de evasión del sistema inmunológico, por ejemplo, la inactivación de algunos elementos del sistema de complemento, que también es una importante defensa frente a la invasión e incluso a la infección temprana. Entammeba también participa en la fagocitosis de células muertas y de fragmentos celulares, como ya vimos, y esto se supone que le permitiría limitar la respuesta inflamatoria del huésped, estableciéndose en algunos casos un proceso de infección persistente. Y también produce ingestión, también puede ingerir glóbulos rojos y a esto se le conoce como eritrofagocitosis. Todo el daño producido por Entammeba histolítica en estos procesos invasivos hace que las células del intestino pierdan cohesión, se desprendan, se fragmenten y se creen espacios por los cuales los trofosooitos pueden a su vez penetrar más fácilmente y trasladarse hacia las capas más profundas. Así van lisando células, van lisando la matriz extracelular y pueden seguir avanzando para producir la enfermedad invasiva. Las enfermedades que producen Entammeba histolítica dependen, entre otras cosas, de su ubicación en el organismo. Así tenemos la mebiasis intestinal y las extraintestinales. La mebiasis intestinal es la forma más frecuente de la enfermedad. También se puede presentar frecuentemente un estado de portación asintomático en el cual el individuo no presenta manifestaciones clínicas de la infección. Tampoco se observan trofosooitos con hematieso en su interior y sangre en materia fecal, y la mucosa colónica es normal si se realizara una endoscopía. Cuando se producen manifestaciones clínicas, lo más habitual es que se produzca la disentería mebiana o diarreas agudas sanguinolentas, que pueden afectar a todos los grupos etarios. La disentería mebiana se da por el proceso infeccioso invasivo a nivel intestinal que ya vimos, por lo cual la persona presenta una diarrea con sangre, con mucus, con moco, también acompañada de dolor abdominal, de pujo y de tenesmo rectal. En algunos casos, la persona también puede presentar fiebre. Si esto progresa, se pueden presentar ulceraciones y lesiones, algunas calificadas como con forma de botón de camisa o de cuello de botella, que pueden llegar incluso a la capa muscular y a la submucosa. Hay incluso cuadros clínicos más severos en los que se produce una destrucción importante de la pared intestinal y en este caso generalmente el pronóstico es muy malo. También la infección puede progresar para producir una diarrea crónica en donde se alternan las diarreas o periodos con diarreas leves con otros periodos de estreñimiento. Las localizaciones extraintestinales más frecuentes son la mebiasis hepática, o también llamado absceso hepático mebiano, y es muy importante hacer un diagnóstico temprano
para lo cual los médicos se basan en distintos indicadores clínicos y de laboratorio. El problema es que el absceso mediano se puede presentar de formas bastante variadas y digamos hay muchos síntomas inespecíficos, pero algunos que son los que por ahí más se destacan en cuanto al diagnóstico son el dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre que puede ser en grado variable, compromiso del estado general. Y en algunos casos ictericia también se podría presentar, sobre todo en aquellos casos que están más avanzados y más complicados. Otras localizaciones pueden ser el pulmón, el cerebro, el corazón. La amebiasis pleuropulmonar es una complicación frecuente y la peritoneal es la segunda complicación más frecuente del absceso hepático. Y la amebiasis cerebral, por suerte, es bastante infrecuente. Continuamos estudiando Yersinia amblia, también llamada duodenalis o intestinalis, el cual es un protozoario flagelado entérico que infecta al hombre y a los animales domésticos y también a animales, digamos, salvajes en todo el mundo. Es el agente causal de una infección intestinal denominada giardiosis, también lo van a encontrar como giardiasis, que afecta principalmente a niños y a personas inmunocomprometidas, produciendo cuadros de infección intestinal agudos y crónicos que pueden ser de una intensidad variable y que pueden llevar a un síndrome de mala absorción. En el caso que infecte a adultos sanos, la infección suele ser asintomática. El parásito se transmite por la vía fecal-oral a través de la ingestión de alimentos o de agua contaminada con los quistes. Y la giardiosis es una enfermedad parasitaria muy común en el mundo y es un problema de salud pública muy importante, particularmente en los países en desarrollo. Veamos algunas características de Yersinia amblia. Digamos, además, otras características adicionales, es un parásito flagelado, simétrico, que se presenta en la forma de trofozoitos, es decir, en la forma vegetativa, y la forma de resistencia ambiental, que es el quiste. Es anaerobio facultativo, carece de organelas como por ejemplo mitocondrias, aparato de Golgi, hidrogenosomas y peroxisomas, se reproduce asexualmente por fisión binaria y se alimenta a través de su membrana por un proceso de pignocitosis y la energía, digamos, se produce a través de glucólisis. El trofozoito, tal como se ve en la imagen, tiene un aspecto de tipo piriforme. En su porción ventral presenta una concavidad superficial llamada disco suctorio o disco suctor, que mediante ciertos mecanismos de hidroadhesión le permite al parásito adherirse a la mucosa intestinal en intestino delgado. En el disco se encuentra una abertura donde los flagelos expelen fluidos. La membrana citoplasmática que cubre el disco posee unas lectinas que también le permiten adherirse al epitelio del hospedador. Posee una simetría bilateral con organelas duplicadas, con dos núcleos. Cada uno de estos núcleos tiene una masa central de cromatina, situados uno a cada lado de la línea central, con lo cual cuando uno lo mira o mira la figura al digamos, en una figura o lo mira al microscopio, parecen dos ojos y esto también le da un aspecto de tipo rostriforme. Presenta 4 pares de flagelos para movilizarse, 2 flagelos anteriores
4 flagelos medios, ventrales y centrales, y 2 posteriores. Y también presenta un par de cuerpos basales y parabasales o medios centrados. El citoplasma contiene granulaciones, ribosomas, contiene vacuolas, pero como ya dijimos, no se han identificado ciertas organelas que son típicas de los eucariotas, como las mitocondrias, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Si uno lo mira de perfil, el trofozoito es más delgado que de frente, posee como una forma de cucharita y es dorsalmente convexo. Los trofozoitos mueren rápidamente cuando se liberan al medio ambiente. Y una característica importante de los trofozoitos es que presentan en su superficie un tipo especial de proteínas integrales de membrana que forman como una especie de interfaz entre el parásito y el medio. Y a estas proteínas se les llama proteínas variables de superficie. Si bien Giardia contiene un gran repertorio de estas proteínas, entre 150 y 200 genes que codifican estas proteínas, solamente una proteína variable se expresa en la superficie en un momento dado. Estas proteínas tienen una porción antigénica que es muy heterogénea y tiene un dominio transmembrana que está altamente conservado. Entonces, Giardia lo que puede hacer es cambiar espontáneamente la expresión de sus proteínas en respuesta, por ejemplo, al ataque o a la activación del sistema inmunológico del huésped, y también en el caso de los animales. Y este mecanismo por el cual puede cambiar su superficie, o sea, estas proteínas de superficie, que digamos, le permite evadir la respuesta inmunológica debida justamente a esta capacidad de realizar una variación antigénica. En cuanto a los quistes, estos se presentan como cuerpos refringentes con una membrana periquística que parece una especie de doble pared, y en su interior el citoplasma presenta también granulaciones. En los quistes recientemente formados o quistes inmaduros hay 2 núcleos y en los quistes maduros hay 4 núcleos. La retracción de los flagelos y los restos de flagelos y cuerpos parabasales forman una especie de estructura que es muy característica, que cruza al quiste digamos, longitudinalmente y se llama trabécula. Los quistes tetranucleados son expulsados con las heces y pueden sobrevivir durante largos periodos de tiempo, principalmente en el agua, ya que son poco resistentes a la desecación o al calor. Debido a que se mantienen viables por mucho tiempo en el agua, ya que son resistentes a las concentraciones habituales de cloro que se usan en la potabilización de las aguas, estas, o sea, las aguas, son el vehículo más importante para la diseminación de estas parasitosis. Los quistes pueden, digamos, eliminarse, si en el caso del agua, a través de la ebullición o a través de la filtración de la misma. Los trofozoitos viven en la superficie de la mucosa del duodeno y en la parte alta del yeyuno, donde se multiplican por fisión binaria, es decir, de forma sexual, y permanecen unidos, adheridos a las microvellosidades, o también pueden encontrarse libres en la luz intestinal. Veamos ahora el ciclo biológico. En primer lugar, el ciclo comienza con la ingestión de los quistes maduros, los cuales al atravesar la barrera gástrica son expuestos a la acidez del estómago y luego continúan al duodeno, donde se produce un cambio brusco de pH. Estas condiciones favorecen el desenquistamiento
con lo cual se liberan los trofozoitos de su interior. Estos pueden adherirse a las vellosidades intestinales en el duodeno y en yeyuno mediante el disco suctor que ya explicamos, que actúa como si fuese una ventosa. Y además en la adhesión se cree que intervienen otras adhesinas. Allí los trofozoitos se multiplican activamente y colonizan. Si las condiciones les resultan adversas, ocurre nuevamente el enquistamiento de los trofozoitos, con lo que se generan los quistes, que van a ser quistes que van a madurar y van a ser tetranucleados, y van a salir con las heces para constituir las formas infectantes para los nuevos hospedadores, y así comienza nuevamente el ciclo biológico. La giardiasis es una infección cosmopolita distribuida en todas las latitudes y continentes, en especial en climas templados y húmedos. Su incidencia mundial es muy alta, se estima que cerca de 500.000 casos nuevos por año se presentan y predominan principalmente en países en vías de desarrollo y en países, que presentan deficiencias en cuanto a los servicios públicos y el saneamiento ambiental, particularmente en África, en Asia y en Latinoamérica. Afecta a individuos de todas las edades, aunque por sus implicaciones clínicas, principalmente lo que tiene que ver con retrasos en el crecimiento y con el síndrome de malabsorción, son los niños los que particularmente tienen relevancia en esta parasitosis, y esto en realidad está extendido para la mayoría de las parasitosis. Debido a que la transmisión requiere la ingestión de los quistes del parásito que se eliminan por las heces, los niveles de sanidad ambiental, la contaminación fecal del agua y el consumo de los alimentos que presenten estos quistes constituyen los principales factores de diseminación y permiten que esta parasitosis se mantenga en la naturaleza. Los portadores generalmente son asintomáticos, pero eliminan quistes por las heces, por lo cual constituyen importantes elementos en la cadena de transmisión epidemiológica de esta infección. Por ejemplo, una persona afectada por esta infección puede excretar 900 millones de quistes diarios, siendo la dosis infectante mínima de 1 a 10 quistes. Es decir, con esta cifra se ve la gran importancia que tiene la disposición de las excretas para evitar las infecciones. Los portadores, generalmente asintomáticos, son muy importantes en la transmisión de la infección, como ya destacamos con los números planteados. Y los brotes o la parasitosis en general suele ocasionar brotes de tipo familiar con niños que se presentan sintomáticos y con manifestaciones clínicas, y adultos infectados pero asintomáticos. Veamos ahora los mecanismos de patogenicidad de Giardia lamblia. Se han postulado distintos mecanismos patogénicos y se cree que las manifestaciones clínicas de la infección son productos de un proceso multifactorial en el que se encuentran involucrados tanto aspectos inmunológicos y fisiológicos del hospedero como aspectos y variables relacionadas al parásito e incluso la microbiota intestinal. Entre los mecanismos implicados se postulan los efectos, como consecuencia de la acción mecánica al adherirse y al fijarse al epitelio intestinal, lo cual crea una alteración de las microvellosidades
un engrosamiento con consecuente reducción de la absorción, de la superficie de absorción, y esto a su vez conlleva la aparición de alteraciones fisiológicas. Estas alteraciones pueden ser de diferente magnitud, con lo cual el deterioro del proceso absortivo también es variable. Para adherirse, como ya dijimos, los trofozoitos poseen un disco suctor y lectinas o adhesinas con especificidad para de glucosa y de manosa en la superficie celular. Entre estas adhesinas se destaca la giardina, en la cual tiene una especificidad por D manosa, y otras adhesinas llamadas moléculas de adherencia de Giardia-Lamblia 1 o por sus siglas GLMA1, que permite la adherencia de Giardia a las células epiteliales del duodeno y del yeyuno. Además, los trofozoitos liberan glicoproteínas y proteasas que bloquean la acción de la inmunoglobulina secretora, que producen lesiones contra el epitelio vellositario, que promueven la apoptosis de las células del epitelio y que producen una lesión y ruptura de las uniones entre las células del epitelio vellositario. Los mecanismos implicados, que como los pueden ver en la diapositiva, son el acortamiento o la atrofia de las vellosidades, el acortamiento y la separación de las microvellosidades, la inducción de la apoptosis celular, el impedimento mecánico a la absorción intestinal, un aumento de la permeabilidad epitelial, la disrupción de las microvellosidades del epitelio, el aumento del peristaltismo intestinal, la reducción de las disacaridasas y de las proteasas intestinales con una consecuente disminución en la digestión y en la absorción. La atrofia vellositaria, sobre todo causada por una reducción en la altura de las vellosidades, está asociada con cambios en la composición linfocitaria intraepitelial y con un incremento en la celularidad de la lámina propia. También se han descrito cambios ultraestructurales como el acortamiento y la separación de las microvellosidades y la inducción de la apoptosis, principalmente en las células de los ápices de las vellosidades. Esto conduce a un incremento en la velocidad de recambio de las células epiteliales por células procedentes de las criptas, es decir, una repoblación con células aún inmaduras, los cuales, tendrían un efecto importante en lo que es la reducción de la eficiencia de las funciones digestivas y absortivas por parte del intestino. El parásito también puede alterar la estructura y la función de las proteínas del citoesqueleto, con lo que altera la permeabilidad de la membrana. Y también, como producto de la irritación que produce la presencia de los trofozoitos en la pared del epitelio, aumenta la secreción de moco. Y este moco se cree que también reduciría o que actuaría como una especie de, pared o una especie de estructura que obstruye o que disminuye la absorción de los nutrientes. También se postula que a raíz de la infección se incrementa la contracción de la musculatura lisa y por tanto se acelera el tránsito intestinal, con lo cual se produce la diarrea. Esto, sumado a la disminución de la digestión de azúcares, haría que estos nutrientes no digeridos alcancen los segmentos más alejados del tubo digestivo, que absorban agua, con lo cual se produce la diarrea osmótica. Además, Giardia es incapaz de sintetizar lípidos, por lo cual debe obtenerlos de los lípidos de la dieta y de este modo disminuye la absorción de ácidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles. La mala absorción afecta principalmente a los lípidos
a las vitaminas liposolubles como la vitamina A y también, por ejemplo, a los carotenos. La enfermedad que produce depende de factores propios del parásito, como el número de trofosóitos presentes en el intestino, y por otra parte de factores propios del huésped, como por ejemplo la acidez gástrica, la motilidad intestinal y desde ya que la respuesta inmune. También se postula que la microbiota intestinal tiene influencia en el proceso y en las manifestaciones clínicas. Del equilibrio entre los factores del parásito y los propios del huésped, existirá o no manifestaciones clínicas, es decir, podemos tener el estado de portador asintomático. Y en el caso de que existieran manifestaciones clínicas, a su vez estas y su intensidad va a depender digamos, el daño histológico que se presente. El tiempo transcurrido entre la ingestión de los quistes y la aparición de los síntomas es generalmente de 1 a 3 semanas. Los síntomas en la giardiosis pueden abarcar desde una disminución del apetito, diarrea, digamos, con alternancia de periodos de constipación, flatulencias, anorexia y dolores epigástricos, hasta esteatorrea y síndrome de malabsorción. La fase aguda de la enfermedad tiene una duración de 3 a 4 días y suele transitar con diarreas líquidas o semilíquidas, con moco, malolientes, acompañadas de náuseas, dolor abdominal y anorexia. Si la persona no es diagnosticada y no es tratada, puede evolucionar a la fase crónica, donde suelen aparecer heces esteatorreicas, dolores abdominales, anorexia y una disminución marcada en el peso. En personas con una infección masiva se puede desarrollar el síndrome de malabsorción intestinal, en el que se observan evacuaciones frecuentes de heces con elevado contenido en grasas, es decir, heces bien esteatorreicas, y un progresivo compromiso del estado general. Este síndrome en menores, en niños pequeños, menores de 2 años, se asocia con una detención del progreso ponderal y con diarreas crónicas. Continuamos estudiando a un protozoo ciliado llamado Balantidium coli, el cual es un protozoo que tiene como reservorio al cerdo y produce una zoonosis en el hombre llamada balantidiosis. Tal como dijimos, el hábitat y el reservorio de este protozoo es el intestino grueso del cerdo. No causa lesiones en él, sino que solamente lo porta. Balantidium coli presenta, como en el caso de otros también protozoarios, dos formas evolutivas, el trofozoito y el quiste. El trofozoito tiene la característica de presentar dos tipos de núcleos con distintas funciones. Un micronúcleo que utiliza para la reproducción sexual y un macronúcleo poliploide en donde se lleva a cabo la transcripción del ARN. Otras características propias de este protozoo es que el movimiento se da a través de estructuras denominadas cilios, también presenta vacuolas. Dentro de estas tenemos vacuolas nutritivas, vacuolas contráctiles, presenta una apertura a partir de la cual elimina sus desechos, llamada ano o citopigio. Presenta una hendidura muy parecida a la función de una boca, a la cual se le denomina citostoma. Se reproduce por fisión binaria y en ocasiones se reproduce por conjugación, como hemos visto en las clases donde estudiamos las generalidades sobre protozoarios.
cuando, digamos, se encuentra en condiciones desfavorables, se enquista. Los quistes son la forma infectante, son estructuras que resisten a las condiciones del medio, como el resto de los quistes, y llega al hombre por contaminación principalmente de las aguas y también de alimentos por la vía fecal-oral, pero también se relaciona con el contacto en la crianza del cerdo. Y también desde ya que estos quistes pueden ser transportados por vectores de tipo mecánicos. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión es la vía fecal-oral o fecalismo. Palantidium coli presenta un ciclo biológico directo, monoxénico, en donde el huésped adquiere la forma infectante, es decir, el quiste, a través del agua o los alimentos. Estos quistes, al pasar por la barrera gástrica y llegar al intestino, se desenquistan, es decir, se produce la liberación de los trofosoditos, los cuales pueden colonizar, comenzar a reproducirse y cuando las condiciones son drásticas, se vuelve a formar el quiste que se libera las heces y por lo tanto resiste las condiciones medioambientales que permiten a su vez ser la forma infectante para la infección de un nuevo huésped. La patología que produce es también parecida a la de entameba histolítica. El ciclo es muy parecido al de entameba histolítica y la patología también produce ulceraciones similares a la disentería mediana, principalmente cuando hay lesiones previas en el intestino. Se puede extender, digamos, a lo largo del intestino grueso, tanto en el ciego, en el colon o en el recto. Y las úlceras pueden ser desde pequeñas, pero también pueden ser grandes, atravesar la submucosa, tener distintas profundidades, incluso atravesar la pared intestinal, produciendo perforación y peritonitis. Las formas clínicas más importantes de la enfermedad son, digamos, una diarrea aguda o una disentería balantidiana, en la cual va a presentarse diarrea con mucosidad, con sangre, pujo y tenesmo. También desde ya que es un fenómeno infeccioso, por lo tanto se va a manifestar fiebre, malestar, puede haber deshidratación y postergación. También puede existir un estado de balantidiosis crónica, donde la sintomatología puede ser muy variada, pero desde ya que va a haber diarrea con presencia de moco y de sangre, y en algunos casos puede estos estar ausentes, y también se puede presentar en algunos casos el estado de portador asintomático, en donde no se van a manifestar digamos, características propias de la enfermedad, sino que va a cursar sin sintomatología. Y esto es muy importante en cuanto al rol de los portadores como reservorios. Desde ya que la profilaxis tiene que ver con las medidas de higiene, la manipulación de los alimentos y sobre todo lo que se relaciona a la producción de cerdos. Los factores de riesgo para contraer esta parasitosis es el contacto con los cerdos y las condiciones higiénicas deficientes, tanto en la crianza del cerdo como en la manipulación de los alimentos. Y ahora pasaremos a estudiar los protozoarios del filum apicomplexa, que es una división que presenta un complejo apical que está justamente involucrado en la penetración del parásito a las células huésped. Nos interesa particularmente los pertenecientes a la clase Sporozoa y a la subclase Coccidia, los cuales son un conjunto heterogéneo de parásitos que son, bueno, valga la redundancia, exclusivamente parásitos de animales. Dentro de ellos existe una gran cantidad de organismos que causan enfermedad en el hombre, como por ejemplo Plasmodium,
que produce la malaria, tanto en mamíferos como en aves, y se transmite por el mosquito anófeles. Y dentro de los coccidios, a nosotros nos interesan algunos particulares que tienen importancia en el ámbito de la parasitología asociada al consumo de alimentos, como por ejemplo Toxoplasma gondii, pero también hay otros como Isospora belli, Sarcocystis hominis, Cryptosporidium parvum y bueno, el Plasmodium que ya lo nombramos. Tal como dijimos, son parásitos intracelulares durante la mayor parte de su vida y sus ciclos evolutivos incluyen tanto la reproducción sexual como la reproducción asexual. Las formas infectantes de estos parásitos son tanto ooquistes como esporoquistes. Vamos a ver el ejemplo de coccidios intestinales. Las especies de coccidios que tienen por hábitat el intestino humano, como por ejemplo Isospora belli, anteriormente denominada Isospora belli, o Cryptosporidium parvum o Cyclospora cayetaniensis, son monoxenas, es decir, realizan el ciclo en un único hospedador. Aunque los ciclos biológicos tienen variaciones según las especies, en un ciclo típico se consideran tres grandes etapas: la esquizogonia o merogonia, en donde los esporozoitos que se liberan de los ooquistes ingeridos por una persona, acá vemos los ooquistes, y acá vemos los esporozoitos que se liberan, ingresan a la célula del epitelio de la mucosa intestinal y se reproducen dentro de lo que es una vacuola parasitófora. Es decir, una vacuola que presenta una localización intracelular pero extracitoplasmática. Dentro de esta vacuola los esporozoitos crecen y se reproducen asexualmente, es decir, por merogonia, dando lugar a la formación de un tipo de célula que se llama meronte tipo 1 y que contiene en su interior de 6 a 8 merozoitos tipo 1. Tras la ruptura, como se ve en esta parte del meronte 1, lo que va a ocurrir es una liberación de esos merozoitos a la luz intestinal y luego ellos se adhieren a las microvellosidades de otras células no infectadas, y esto, se repite en estos ciclos varias veces, pueden ser entre 10 y 15 veces en personas que sean inmunocompetentes. Pero en inmunocomprometidos esto puede continuar indefinidamente, con lo cual el daño es muchísimo mayor. Luego comienza una etapa de reproducción sexual en donde se forma, por un lado, un macrogameto que evoluciona a gameto femenino y permanece en la célula, como se ve en esta parte, y por otra parte se forman muchos microgametocitos que evolucionan a gametos masculinos. Estos abandonan, como se ve acá, la célula parasitada en busca del macrogameto. Luego de la fecundación del macrogameto se va a formar el huevo cigoto, el cual madura y da lugar a la formación in situ del ooquiste. Este ooquiste forma una membrana quística y es liberado a la luz intestinal. La etapa final del ciclo consiste en la maduración del ooquiste a su forma infectante, conteniendo en su interior 4 esporozoitos. Esta etapa del ciclo constituye lo que se denomina esporogonia, sería la última fase de reproducción asexual. A la etapa de formación de gametos se le llama gamogomia o gametogomia. En estos protozoarios, todas las etapas del ciclo son haploides, excepto el cigoto, que es diploide. Y como dijimos antes, los coccidios son taxonómicamente incluidos dentro de la clase Sporozoa por el hecho de que al final del ciclo vital se forman, valga la redundancia, las formas de resistencia que son semejantes a esporas, que sería el ooquiste. Y este ooquiste va a ser la forma infectante con una pared gruesa y resistente a factores externos que va a permitir proteger a los esporozoitos durante el paso al nuevo hospedador.
Los coccidios se pueden localizar tanto en la sangre, en los tejidos, como en el intestino, dependiendo del tipo de protozoario en particular. Vamos a ver algunos de los representantes. De todos modos, nosotros nos vamos a dedicar específicamente a estudiar Toxoplasma gondii, que es el parásito que tiene mayor relevancia a nivel nutricional y por la prevalencia en esta zona del planeta, en nuestro país. Pero desde ya que hay otros, como por ejemplo Plasmodium, que es muy, muy importante en cuanto a nivel mundial por la magnitud de la enfermedad o de la enfermedad que produce, que es el paludismo o malaria. Entonces, Isospora bellis o Cicloisospora bellis es un parásito típico de carnívoros, pero es relativamente raro en el intestino humano. Quizás actualmente ha tomado mayor relevancia a medida que se incrementa la población de inmunosuprimidos. En el caso de Toxoplasma gondii, produce una infección sí muy, muy importante en cuanto a sus consecuencias en ciertas poblaciones, particularmente en las personas o en las mujeres embarazadas y en el caso de las personas inmunosuprimidas también. De todos modos, en el resto de la población produce una infección que es autolimitante, donde el parásito se enquista y permanece en estado de vida latente. En el caso de Sarcocistis hominis y Sarcocistis pseudomonas, las personas son los huéspedes definitivos y el hospedador intermediario es el ganado bovino y los cerdos. Otro parásito que nos interesa es Cryptosporidium parvum, que produce infecciones intestinales particularmente graves en personas que presentan SIDA, y Plasmodium vivax, falciparum o malariae son justamente los esporozoarios parásitos de la sangre y los órganos hematopoyéticos de vertebrados, y en el hombre producen el paludismo o malaria. Toxoplasma gondii es el agente causal de la toxoplasmosis. Es un parásito que causa una enfermedad muy severa que puede producir desórdenes en el sistema nervioso central, particularmente retardo mental y deterioro visual en niños. La parasitosis está muy extendida. Las encuestas serológicas dan entre un 40 y un 60% de positivos. En Argentina un promedio de 55%. Toxoplasma gondii presenta como hospedero definitivo y completo al gato y a otros felinos. El parásito se multiplica tanto en el intestino como en los tejidos del gato. Y en el caso del hombre, el mismo se comporta como un huésped intermediario y es un huésped incompleto. Y no solamente el hombre es huésped intermediario, también las aves pueden serlo. Esto significa que hay multiplicación en los tejidos y la forma de multiplicación es de tipo asexual, esquizogónica. Según el tipo de multiplicación o la fase del ciclo biológico en el que se encuentren, podemos distinguir tres tipos de trofozoitos que van a tener distintas características en general. Uno de ellos son los esporozoitos, que van a estar en el interior de los zooquistes, es decir, de los elementos infectivos que van a eliminar los huéspedes definitivos, como por ejemplo los felinos, a partir de las heces. Otra forma son los taquizoitos, que son un estadio de multiplicación rápida de los trofozoitos en las células del huésped. Y esto los podemos encontrar en distintos tipos de animales domésticos o salvajes, como por ejemplo en roedores, en perros y incluso en animales destinados a consumo. Y los bradizoitos son la fase de multiplicación lenta
que van a estar presentes en los diferentes tejidos de los huéspedes intermediarios. Y acá también los vamos a encontrar en aquellos animales que van a estar destinados para el consumo como digamos, a través de la carne, o también en el hombre. Los zooquistes pueden tener forma esférica u oval, son la fase de resistencia y la fase de transmisión, es decir, el estadio infectante que es liberado por el hospedador definitivo y por lo tanto va a ser el estadio a través del cual los huéspedes susceptibles adquieren esta parasitosis. En esta diapositiva se observa el ooquiste, el cual es eliminado con las heces del hospedador definitivo. Se puede ver que, digamos, ni bien el ooquiste se forma, se encuentra de forma inmadura, es decir, no tiene en su interior los esporoquistes y los esporoceitos necesarios para que constituya la forma infectante, pero luego que pasa durante un cierto tiempo en el medio ambiente, entonces madura, se producen en su interior los esporoquistes que contienen 4 esporozoitos cada uno. Y esta, como ya indicamos, es la forma infectante para el hombre. Los factores geográficos y climáticos, es decir, la humedad, la temperatura de aproximadamente 25 grados y bueno, la atmósfera en general, permiten la maduración de los zooquistes en aproximadamente 3 días. Estos zooquistes esporulados son muy resistentes a desinfectantes y pueden permanecer viables en un tiempo, digamos, importante, un tiempo prolongado, por ejemplo, en la tierra húmeda. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la higiene ambiental, digamos, y las condiciones de saneamiento ambiental, ya que todas aquellas condiciones que favorecen las infecciones por fecalismo, es decir, la vía fecal oral, van a contribuir para que esta zoonosis parasitaria se difunda, y es lo que realmente ocurre, ya que es una de las zoonosis más difundidas en la naturaleza. Y en esta diapositiva pueden ver las formas infectantes dentro de los tejidos musculares de los huéspedes intermediarios, en donde los bradizoitos, que son la forma de reproducción lenta, se encuentran digamos, rodeados de una pared protectora y en realidad es una pared que el sistema inmunológico formó para aislar al parásito en el interior del cuerpo y así permanecen como quistes tisulares. Y también pueden ver la forma de reproducción rápida del parásito en el interior de las células por endodiogenia. El hombre puede infectarse de toxoplasmosis a través de la ingestión de quistes tisulares con bradizoitos, en el caso de carnes que estén tratadas a temperaturas inferiores a 60 grados centígrados. También por fecalismo, cuando ingiere los zooquistes maduros que tienen en su interior esporozoitos, y esto está relacionado con cualquier producto en el cual exista una vía de contaminación fecal a través de las heces de los gatos. La dosis infectiva es de aproximadamente 100 ooquistes. Y también por vía transplacentaria, es decir, a través de la transmisión congénita de la mamá al feto. El ciclo biológico de Toxoplasma gondii comprende aquellas etapas que se van a dar principalmente en el gato y en los animales que, por ejemplo, roedores o animales que se utilicen para la producción de carne, y aquellas etapas que se dan, digamos, en el hombre y, por supuesto, que involucran también a estos otros animales. Entonces, en el ciclo de los gatos, es decir, en el ciclo intestinal, digamos, los gatos pueden infectarse de 3 modos: a través de fecalismo por ingestión de ooquistes,
a través del carnivorismo de animales que presenten quistes tisulares, es decir, en sus estadios de bradizoitos, y a través de la ingestión o el carnivorismo de pequeños animales que estén transitando la infección de aguda, es decir, que presenten las formas taquizoíticas. Cuando el gato ingiere una de estas formas, al llegar al intestino, los parásitos penetran en el epitelio de la porción baja del intestino delgado y una vez dentro de las células comienzan a reproducirse por división múltiple o merogónica. Los merozoitos formados en las células hospederas se liberan cuando ésta se lisa y vuelven a penetrar en otras células y al cabo de 3 a 5 días algunos merozoitos evolucionan hacia la forma de reproducción sexuada, diferenciándose en micro y macrogametocitos. Luego se produce la fecundación, es decir, la gamogonia dentro de las células. El cigoto formado sale al lumen intestinal y se recubre de una envoltura translúcida, formándose un ooquiste inmaduro. Este ooquiste sale al exterior con las heces y en el medio externo madura, es decir, se forman 2 esporoquistes en su interior que contienen 4 esporozoitos cada uno. Entonces, el ooquiste maduro constituye una de las formas infectantes. ¿Qué ocurre en el hombre y en otros animales que van a formar parte del grupo de huéspedes intermediarios? Ellos pueden infectarse ya sea por fecalismo, es decir, por la ingestión de agua o alimentos contaminados con ooquistes maduros, por carnivorismo, por consumo de carnes mal cocidas a temperaturas inferiores a 60 grados, que presenten los quistes tisulares con bradizoitos, y también por vía transplacentaria, es decir, como ya dijimos, por transmisión congénita de la madre al feto. Luego de la ingestión de estas formas infectivas, en el intestino se liberan los trofozoitos, los cuales pueden atravesar la pared intestinal y se multiplican de forma rápida, es decir, como taquizoitos, en cualquier célula nucleada. Aunque muestran preferencia por el retículo endotelial, por el sistema nervioso y por el sistema, por los músculos. Los toxoplasmas para multiplicarse deben penetrar obligadamente a las células. La penetración celular puede ocurrir por movimientos propios del parásito. Para esto recuerden que presenta el complejo apical que le permite perforar la membrana celular del hospedero o por fagocitosis. La forma de multiplicación es de endodiogenia. Los parásitos de multiplicación rápida, los taquizoitos, forman pseudoquistes, es decir, células llenas de parásitos que se lisan y por lo tanto los parásitos se diseminan invadiendo nuevas células. Los huéspedes inmunocompetentes rodean a estos parásitos de multiplicación, lenta, es decir, una vez que penetraron nuevamente en las células, comienzan a multiplicarse de forma más lenta como bradizoitos. Entonces los huéspedes rodean estas células con una pared protectora y forma los quistes tisulares. Veamos ahora el ciclo biológico de Toxoplasma gondii de una manera animada. Antes de todo, aclaremos que es un ciclo biológico de tipo heteroxeno porque involucra más de un hospedador, huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. Y este ciclo es heteroxeno de forma facultativa. ¿Por qué? Porque los felinos pueden actuar como hospedadores completos, es decir, un hospedador en el cual el parásito se reproduzca tanto de forma asexuada como de forma sexuada y por lo tanto no requiere necesariamente la intervención de otros hospedadores. Sin embargo, en el caso de
los hospedadores intermediarios sí o sí requieren que un huésped definitivo felino sea quien suministre al menos uno de los estadios infectantes, que es el ooquiste maduro. Entonces, los huéspedes intermediarios adquieren la infección por el consumo de ooquistes maduros, o sea, esporulados, y estos ooquistes, cuando digamos, llegan al tracto digestivo, liberan los trofozoitos y estos penetran la mucosa intestinal y se reproducen de forma sexual. Luego se produce la lisis celular y da lugar a, digamos, al estadio de reproducción rápida, que son los taquizoitos. Si el animal es gestante, transmite la parasitosis a su cría, mejor dicho, al feto, y la infección se cronifica y los taquizoitos se convierten en estadios de reproducción lenta, es decir, en bradizoitos. El gato, que es el huésped definitivo, adquiere la infección al ingerir, por ejemplo, ratones que presenten taquizoitos u otro animal que presente bradizoitos, o incluso al ingerir ooquistes. Y los zoitos se liberan en las células de la mucosa intestinal del gato. Se produce primero la reproducción asexual, luego la reproducción sexual, y se liberan los ooquistes que maduran en el ambiente. Las mujeres gestantes pueden transmitir la infección por la vía transplacentaria. Veamos cómo es la patología de esta parasitosis y su consecuencia, la cual es la toxoplasmosis congénita, que es digamos, la consecuencia más importante. Entonces, la penetración de toxoplasma produce una infección generalizada. La destrucción de las células parasitadas produce una reacción inflamatoria, donde van a intervenir linfocitos, macrófagos, monocitos. Cuando la persona presenta un sistema inmunológico competente, entonces las defensas del huésped van a frenar la diseminación por sangre y en los tejidos se produce un equilibrio entre el parásito y el hospedero. Es decir, se pasa de una fase activa de multiplicación en forma de taquizoitos a una fase pasiva donde se va a producir la formación de los quistes tisulares. Los quistes no tienen una trascendencia patológica, excepto cuando se rompen, en donde se produce una reactivación de la toxoplasmosis. En este caso, se pueden diseminar los trofozoitos a otros órganos y producirse una hipersensibilidad. Los lugares donde se forman con mayor frecuencia los quistes son los músculos, es decir, sería la forma muscular de la toxoplasmosis, también el sistema nervioso, que sería una forma meningoencefálica, el ojo es una forma ocular de la toxoplasmosis, puede haber localización en ganglios, en el corazón o incluso en los pulmones. En inmunocomprometidos, las manifestaciones más comunes son justamente la encefalitis, o puede haber quistes en los pulmones y producir, por ejemplo, neumotitis o, por ejemplo, manifestaciones cardíacas. En las embarazadas, sobre todo en los primeros meses, los taquizoitos pueden atravesar la placenta e infectar al feto. Es decir, sería el caso de la infección congénita. Entonces, cuando la infección por parte de toxoplasma es temprana en el embarazo, el niño puede nacer con ciertas lesiones como hidrocefalia, con calcificaciones cerebrales, con hepatoesplenomegalia, ictericia, es decir, una serie de manifestaciones que son muy graves, o puede ocurrir el aborto, es decir, el feto morir in útero.
Para prevenir la toxoplasmosis hay que tener en cuenta cada una de las etapas del ciclo del parásito y los estadios infectantes a través de los cuales las mujeres embarazadas principalmente, pero también las personas inmunocomprometidas y la población en general pueden contraer esta parasitosis. Entonces, se destacan desde ya que las medidas higiénicas en cuanto al manejo de los huéspedes definitivos, es decir, de los gatos, para la prevención también de la parasitosis por parte de los felinos y todo lo que es las medidas higiénicas en el manejo de los alimentos, particularmente el lavado y la desinfección de frutas y verduras y todo lo que tiene que ver con los cuidados en el utensilio, el manejo del agua y bueno, y todas las medidas higiénicas en general en cuanto al manejo de los alimentos. Aparte, desde ya que la cocción adecuada de las carnes y tener en cuenta que los quistes tisulares en las carnes permanecen viables, es decir, conservan su infectividad en la heladera, es decir, cuando se conservan a 4 grados, durante unas 3-4 semanas. Pero son destruidos por la congelación y bueno, y desde ya que por la cocción. La carne con mayor prevalencia de quistes tisulares de toxoplasma es la de cerdo y la de oveja. La carne de vacunos generalmente tiene una menor importancia en la transmisión de la enfermedad. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Con María Victoria esperamos que esta cursada les haya resultado gratificante, que hayan podido aprender mucho respecto de los conceptos que intentamos desarrollar en microbiología y en parasitología, que puedan aplicar estos conocimientos el día que se desarrollen en el ámbito profesional y bueno, simplemente saludarlos y desearles muchísimos éxitos a lo largo de las distintas cursadas en el tránsito durante la carrera y también a lo largo de su etapa profesional y su vida personal también. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en algún momento. Saludos.